señor prefecto, a un tema que preocupa mucho a nuestra provincia. Usted hizo una invitación esta semana para el jueves 19 de enero al gobernador, a los alcaldes y a los dirigentes comunitarios para analizar el cercenamiento territorial del Guayas, señor prefecto. Lo dejo a usted para que continúe en el tema y entramos en materia. Muchas gracias. Llega, perdón, también el bueno, Alfonso El Pocho Harp, viene por aquí. Don Pocho también, que va a estar en el panel. Gusto de saludarlo, nuestro querido amigo. Bueno, primero quiero agradecerle a él por la oportunidad que le da a la provincia del Guayas de poder exponer a través de su vocero la posición respecto de la preocupación que tenemos por los informes del CONALI, los 4 primeros informes de las 5 controversias, todos los cuales apuntan a una posición o a una posible decisión contraria a nuestros intereses. Para resumirles rápidamente, si es que acaso el señor presidente de la República acogiera esos informes del CONALI, que los envía ya en calidad de proyecto de ley y con recomendaciones, la provincia del Guayas perdería 246.91 kilómetros. Ahí están más o menos 2.000 viviendas, 8.000 habitantes y 45 recintos. Concretamente de Matilde Ester con la provincia de Los Ríos, de Atón Calderón con la provincia de La Suay, de Las Tachuelas con la provincia de Manabí y de La Esperanza Alta y Santa Rosa de Agua Clara con Bucay. En el caso de Bucay, en verdad es lo más dramático, porque Bucay pasa de 260 kilómetros cuadrados que tiene hoy a reducirse a 68, es decir, prácticamente solo al área urbana. ¿Y por qué es nuestra preocupación? Si bien sabemos que el CONALI no fija límites, porque eso está claro, no fija límites, es verdad, tenemos nuestras razonables dudas respecto de la confianza que podamos depositar como guayacenses en el trabajo de los actuales asambleístas. Por varias razones. Primero, porque ya el tiempo se viene muy corto. Segundo, porque en honor a la verdad, durante todo este tiempo, a diferencia de otras provincias, es verdad que, y con esto no estoy ofendiendo a nadie, la verdad ofende a quien la niega o a quien la pretende desconocer. No han estado acompañando el proceso, como sí ha pasado en otras provincias, donde usted ha visto desde gobernadores, pasando por asambleístas, pasando por subsecretarios, funcionarios públicos, etcétera, hasta profesores de colegio, todos, empujando, aupando la causa como una causa común, el interés de su provincia. Interés que tiene algo en común, y lo digo con todo respeto, ganarle la batalla a la provincia del Guayas, a la que desde hace 100 años le han venido poco a poco reduciendo su territorio. Entonces, como esta asamblea no ha respondido a los intereses o a lo que esperaba la provincia del Guayas, nosotros le pedimos al presidente que deje este tema, este proyecto de ley a la próxima asamblea, al próximo presidente. Es decir, para el próximo periodo presidencial y no se decida nada. Efectivamente, ahora. Y por eso mismo es que hoy hemos convocado a las 10 de la mañana a una reunión a todos los candidatos asambleístas de Guayas, de todos los partidos y movimientos sin excepción, para debatir el tema con tiempo, de manera breve, un delegado por cada movimiento político, y ver la posibilidad, que yo considero muy factible, de elaborar un acuerdo que sencillamente comprometa a la próxima asamblea, llegue quien llegue por la provincia del Guayas, a defender la heredad territorial del Guayas. Es decir, ni siquiera sabemos quiénes van a llegar, pero los que vayan a llegar deben ir con ese firme compromiso. Prefecto, ustedes hicieron una resolución en el Consejo Provincial. Primero, ¿votaron todos los alcaldes? ¿Asistieron? Bueno, no, era solamente con los alcaldes y de la delegada de la AME que tienen que ver con las zonas de controversia. Pero a propósito de este tema, quiero decirle que lamento mucho tener que informar que el CNE prohibió la publicación en medios de comunicación del acuerdo. Por eso apenas nos hemos tenido que valer de redes sociales, por considerar que tiene, más o menos algún trasfondo político, cuando realmente la defensa del Guayas no tiene ningún trasfondo político, porque resulta que el prefecto provincial no puede defender su provincia con un calendario al lado. Entonces,
lo decía ayer, si es Navidad, me notifican en Navidad, no puedo hablar, porque hay que honrar la fiesta. Si es Año Nuevo, no puedo. Carnaval, no puedo. Semana Santa, no puedo. Por el tema que estamos en el calendario electoral. ¿Qué tiene que ver? Además, yo mismo no soy el que me comunico las decisiones del CONALI. A nosotros nos comunicó el CONALI, nos hizo saber, nos notificó hace pocos días. Lamento que coincide en el periodo electoral, pero nosotros no podemos diferir la defensa de la provincia. Prefecto, cuando leo la resolución entiendo que ustedes desde el Consejo Provincial interpretan las actuaciones de este organismo, del Comité Nacional de Límites Internos CONALI, como, digamos, rival o contraria a los intereses de la provincia, bueno, porque piden inclusive la destitución del directivo de ese comité, ¿no? Lo pidió el colectivo que estuvo en el auditorio, porque los fallos... Y exhortan al presidente que a futuro todo lo que se revise en esta materia no incluya funcionarios del CONALI. Es decir, que ahora que esa documentación, ahora que ese proyecto está en el territorio del presidente, en la cancha del presidente de la República, que se asesore, pero no de técnicos de CONALI, sino de otros técnicos ajenos al CONALI para que puedan nutrirlo de más información. Y por eso decimos, el tiempo se viene corto. Entonces lo más prudente sería que este asunto del proyecto de ley, al que todavía le queda pendiente el caso del Piedrero, que son 168 kilómetros aparte de los que ya mencioné, añorados por la hermana provincia de Cañar, que los espera la provincia de Cañar, que espera ganarnos en el tapete de la provincia del Cañar, bueno, pues ese tema sea tratado por la próxima asamblea y por lo tanto por el próximo presidente de la República, no importa quién sea electo. Seguimos en el conversatorio del presidente. Presidente, son las más. 7 y 8 de la mañana. ¿Qué tanto pueden modificar los legisladores este tipo de resoluciones legislativas? Pueden, porque hay debate. Okay. Hay debate. Es como pero cualquier también, ley, digamos. Sí, pero además nosotros tenemos la esperanza de que comience ojalá pronto, ¿no? Esta revisión del proyecto por parte del presidente de la República con otras asesorías y ya llegue a la asamblea un proyecto, a la próxima, un proyecto más pulido, más aterrizado, porque realmente, mire usted, 4 de 4, en los cuatro casos se está fallando contra Guayas. ¿Y por qué digo que se está fallando contra Guayas? Aunque, sí, de los 4, aunque el CONALI no fije leyes. Porque el marco referencial, por lo menos, al presidente se lo da el CONALI. Por decirlo de alguna manera, para hablar como los técnicos, las coordenadas se les está dando el CONALI. Está diciendo, este territorio realmente corresponde por tal y cual razón a esta provincia, pero no es a Guayas. Incluso hemos visto también con mucha preocupación que no se le ha dado a Guayas el mismo trato, cuando, por ejemplo, en el caso de las Tachuelas, a la hermana provincia de Manabí sí se le ha aceptado como prueba la firma de ciudadanos, firma y cédula simplemente, de ciudadanos que dicen querer pertenecer a Manabí. Y Guayas presentó lo mismo, de ciudadanos que quieren pertenecer a la provincia del Guayas, pero a nosotros se nos pidió protocolizar todo. Entonces, aquí digo yo, el CONALI aplicó la ley del embudo y nos tocó la parte más angosta, porque en casos similares el tratamiento fue diferente. Saludamos a todos los oyentes de esta cadena de radios de AER y saludamos al presidente de AER, al prefecto de la provincia del Guayas, licenciado Jimmy Jairal Balaza, a los candidatos asambleístas acá por listas 1, Alex Ceballo y Gustavo Espinosa. Oiga, caché, solamente sí, también que nos está no solo retransmitiendo, o sea, nos está haciendo matriz Huancavilca en AM, también Radio Rumba en FM. Vale la pena. Qué buena cosa, muy bien. Bueno, varias precisiones, prefecto. El CONALI es una dependencia que le corresponde presentar un estudio, y lo ha presentado. No sabemos hasta dónde llega su importancia o su ejecución. Por otro lado, usted señaló acá que estuvieron presentes algunos alcaldes, pero una delegada de AME, cuando sabemos o conocemos que el presidente de AME a nivel nacional precisamente pertenece a la provincia del Guayas. ¿Y qué entonces hace el presidente de AME por su provincia? Esa es una interrogante que se la dejamos ahí precisamente a los oyentes, a los conciudadanos de la provincia del Guayas, guayasenses. Lo otro es
que el trámite o el proceso comienza en CONALIS, pero luego alguien debe de tomar el proceso. En este caso usted lo señala al presidente de la República, al presidente del Ejecutivo, quien tiene la responsabilidad de pedir o de enviar a la Asamblea Nacional el pedido, o en todo caso tomar otra decisión, que no sea la de enviar a la Asamblea Nacional para que la comisión que le corresponda pues haga el estudio, pero primero antes debe presentarlo al CAL. Si el CAL lo aprueba, va a la comisión, luego la comisión hace el estudio para presentarlo a primer debate. O sea, el proceso es tan largo, señor prefecto. Quisiera, con estas precisiones, que usted le explique a la ciudadanía, especialmente a los guayacenses, cómo va este proceso. Bueno, es lo que he dicho, que es lo exacto. Si bien la CONALI no fija límites, la CONALI ya un poco marca el terreno. Y es el documento que tiene hoy como base el señor presidente de la República. Como hay poco tiempo ya para un análisis más exhaustivo, esperamos que este documento sea enviado a la próxima asamblea, para que la próxima asamblea se tome el tiempo que sea necesario para analizar este tema, para corregir la serie de anomalías que nosotros detectamos en los informes del CONALI, y que finalmente pues se dé la razón, en este caso, desde nuestro punto de vista, a la provincia del Guayas, que además fue la demandante. Además, la provincia del Guayas fue la que presentó las demandas a través de un mecanismo llamado resolución institucional. Y lo que sí vi ayer, leí con mucha preocupación, no voy a dar nombres porque aquí no se trata tampoco de dirigir dardos contra nadie en especial, ¿no? Pero vi que algunos señores asambleístas electos y en funciones dijeron que no es competencia de los asambleístas de Guayas la defensa de los límites, lo cual me dejó francamente pasmado, porque no fueron elegidos pues por Zamora Chinchipe ni por Carchi, fueron elegidos por Guayas. Decir que no es su competencia me motiva a preguntarme, ¿quién los eligió? Si los eligió el pueblo del Guayas, se deben al pueblo del Guayas. Es una respuesta inadmisible, lo digo con respeto, pero no hay otra palabra. Inadmisible. Es un compromiso de los asambleístas, aunque no lo diga en la ley, ético, cívico, moral, patriótico, como quiera llamarlo, la defensa de sus límites. Entonces, si usted ya tiene a los señores asambleístas que se han pronunciado diciendo, los de hoy, que no es su competencia, ¿cómo podemos aspirar a que defiendan la tesis de Guayas en esta asamblea? Por eso mejor que la trate la próxima. Me parece que ayer, con lo que leí y con lo que vi, me han dado la razón en nuestro pedido. Nos han dado la razón. Seguimos en el conversatorio de ayer esta mañana con el prefecto provincial del Guayas, Jimmy Jairala Balaza. Sigue Víctor Hugo Poveda aquí en el conversatorio con las emisoras. Nos están retransmitiendo Radio Forever, Radio Rumba, Radio Huancavilca, Radio Tropicana y 99 Teleradio, y vamos a seguir diciendo los demás nombres de todas las emisoras que nos están retransmitiendo. Muchas gracias, Eduardo. Frente a este análisis que usted está efectuando, señor prefecto, a más de lo que usted espera que se pronuncie la próxima Asamblea Nacional, ¿qué otros argumentos tiene la prefectura del Guayas, a más del histórico que ha señalado usted, para que aquellos territorios sigan perteneciendo a la provincia del Guayas? Bueno, los argumentos han sido presentados repetidamente porque usted conoce que se ha llevado a cabo un proceso que terminó en las audiencias de mediación que tuvieron lugar en la ciudad de Quito. El CONALI ha tenido más de un año de tiempo para revisar toda la documentación que abundantemente y muy bien fundamentada presentó la provincia del Guayas. Y son territorios que históricamente han pertenecido a la provincia del Guayas. Las Tachuelas, cuando estuvo la alcaldesa de Balsar, dijo que ella nació en las Tachuelas, en el sector de las Tachuelas, y por lo tanto ella es del Guayas. Los dirigentes comunales de Bucay también se expresaron en el mismo sentido. Tema Matilde Esther. El tema Matilde, es que mire, y aquí hay algo más que no ha tomado en cuenta el CONALI, y es la cercanía de la autoridad que le da el servicio, porque fíjese, Santa Rosa de Agua Clara está a casi 3 horas de Chillanes, sí, provincia de Bolívar, sí, sí, y está a 5 minutos a pie de Bucay.
La Esperanza Alta está a 8 o 9 minutos por la carretera construida por la prefectura del Guayas, de Bucay, y está a más de 2 horas de la ciudad más cercana de la provincia de Bolívar. En el caso de Matilde Ester está a 2 horas de Babahoyo y Matilde Ester está a 5 minutos de Bucay. En el caso de Abdón Calderón está a 10 minutos de Balao y a 3 horas de Molleturo. Es decir, no tiene ni siquiera sentido el tema de la cercanía, hasta por temas geográficos, de facilidad para el ciudadano. Debería priorizarse la cercanía del cantón donde puede hacer sus gestiones. De hecho, la gente que vive en la Esperanza Alta, la gente que vive en Santa Rosa de Guaclara, en Matilde Ester, hacen todos sus trámites en Bucay. La gente que vive en Abdón Calderón los hace en Balao. ¿Qué pasó con las negociaciones? Sí. Perdón, sí. Perdón, con las negociaciones que ustedes avanzaban con los señores prefectos para que define el pueblo en una consulta caso Matilde. Hubo una exitosa. La exitosa fue con Azuay, donde cerramos 602 kilómetros. Y ahí no ha habido ningún tipo de problema. Quedó pendiente el kilómetro de Abdón Calderón. Esa consulta popular de Mangalcura ya sería llover sobre mojado, pero nosotros respetamos, más allá de que consideramos que era territorio de Guayas, hay que respetar la voluntad popular. Pero en este caso ya no cabe una consulta, porque cuando usted ya interpone el recurso llamado resolución institucional, ya no se puede optar por consultas populares. Es por eso que para nosotros es tan importante que el presidente de la República, analizando toda la documentación, concluya que efectivamente este tema debe ser tratado por el próximo presidente y por la próxima asamblea. También saludar a Radio Élite y a Sandra Chiquito, que nos llama en este momento. Está también en sintonía desde la mañana, de 7 de la mañana, con el conversatorio con el prefecto Jairala, Alfonso Pocho Jara. Buenos días, gusto de saludarlo, querido amigo. Buenos bienvenido días al conversatorio. Eduardo Ustorgio, prefecto, buenos días, y a todos los integrantes del panel que entrevista a la primera autoridad provincial del Guayas. Prefecto, ¿qué es que está pasando contra Guayas ya desde hace algunos años? Primero fue Santa Elena, que se quiso abrir y se abrió. Luego Manaví nos cae con lo de la manga del cura. Ahora nos quiere caer Bolívar, nos quiere caer Azuay, nos quiere caer Los Ríos, nos cae todo el mundo. ¿Qué posición de defensa, más allá de sus esfuerzos, que son evidentes, que son notables, de convocar a futuros asambleístas, estar siempre en la pelea, etcétera? ¿Qué debe de hacer la provincia ya masivamente? Porque esto no puede quedar, prefecto, solamente en manos suyas. Por más autoridad que sea, usted es una persona, pero esta provincia tiene 3 y pico de millones de habitantes. No puede ser que constantemente todo el mundo le caiga para llevársele una partecita, y de partecita en partecita se terminarán llevando la provincia. ¿Qué se debe de hacer, mi apreciado prefecto? Bueno, lo primero es actuar de la mano con el derecho, que es lo que hemos venido haciendo, pero hace falta también un componente que es el componente político. Porque si bien es cierto, yo puedo aceptar que entre las obligaciones de los asambleístas no dice literalmente defender los límites del Guayas, es un deber moral. Si nosotros aceptáramos el argumento de que no es competencia de los asambleístas, que esa es la parte, vamos a ponerlo así, política que le hace falta a este tema, tendríamos que admitir entonces que en las otras provincias todos los asambleístas han actuado contra lo que la Constitución les permite, lo que la ley les permite, y nadie podría pensar que los asambleístas de Bolívar, o el gobernador de Bolívar, o los asambleístas de Azuay, su gobernador, etcétera, hayan actuado contra sus principios, ni mucho menos, ni contra expresas disposiciones legales, ¿no? Simplemente este es un tema que no necesita ni siquiera explicaciones mayores. Al asambleísta que lo eligen entre otras cosas para que cuide los intereses de su provincia, y al perder territorio estamos incluso en riesgo de perder parte de las asignaciones que nos corresponde mensualmente a cada provincia, porque tenemos menos territorio, menos población, etcétera. Ya, pero yo lo que le preguntaba, y ahí derivo a una segunda pregunta también para seguir con otras interrogantes del resto del panel. ¿Qué tiene que hacer ya la provincia, más allá de sus esfuerzos, más allá de los asambleístas que entren, de los que salgan?
la provincia en sí, cómo se puede manifestar, porque ya esto debe de ser un tema de provincia, de los 3 millones y pico de habitantes, porque me da la impresión de que este tema queda como delegado solo a la prefectura y el resto de la provincia mira ahí a ver qué pasa. Mira para el otro lado. Mira para el otro lado, no sé si convocar a la ciudadanía a que haya una manifestación, algún tipo de cosas. El siguiente... Y la otra pregunta, una vez ya para que usted conteste y siga este diálogo. Veo que hay una discrepancia también con el gobernador de la provincia. El gobernador señala como que se está politizando el tema a estas alturas, como que Conarlis, así creo que es la pronunciación Conalis, no ha determinado todavía límites y que lo que simplemente ha hecho es extender una especie como del mapa de la situación para que defina el Ejecutivo a través de la presentación de un proyecto de ley. Aclare un poco esa discrepancia que hay entre la autoridad ejecutiva y la autoridad provincial del Guayas. Ningún gobernador del Guayas, ninguno, ha defendido los intereses de la provincia en el tema de los límites. Aquí no podemos andar con medias tintas. Esa es la verdad. Y que el CONALI no fija límites, estamos absolutamente de acuerdo, no fija límites, pero le da, insisto, las herramientas, los instrumentos, la documentación, los datos, la información al presidente de la República para que decida en cada uno de los casos. Y resulta que todo lo que le está entregando y las recomendaciones que hace son contrarias a los intereses de Guayas. Más bien al señor gobernador, mi invitación es a que termine de resolver el tema de Yaguachi. Perdóneme que cambie de tema, pero esas son cosas también importantes para la provincia porque seguimos con un paso lateral ilegal que está causándole millonarios perjuicios a la prefectura del Guayas y que ya iniciamos acciones administrativas. De paso se ha dicho, ya levantamos la mesa de diálogo porque no se llegó a nada. Entonces, vuelvo a lo mismo. Aquí en lugar de ponernos en tecnicismos, porque estamos muy técnicos, no, nosotros no. Las autoridades de Guayas, ciertas autoridades, están muy técnicas, tenemos que ponernos un poco más en los, en el marco de esta preocupación que hay por la heredad territorial del Guayas. Guayas tenía 54.000 kilómetros cuadrados y hoy no tiene ni 19.000 y estamos en riesgo de perder 246 kilómetros cuadrados, casi 247, y cuidado, pasa lo mismo con el Piedrero, que son 168 kilómetros más. Y en el caso de Bucay, bueno, Matilde Ester perderíamos toda el área amanzanada, que son 2,5 kilómetros. En el caso de Bucay perdemos todas las cascadas que están en la Esperanza Alta, que son parte hasta de la Ruta de la Aventura. Y la población se reduce en perfecto. 2/3 partes. Es decir, un cercenamiento permanente y consistente contra esta Bucay casi desaparece del mapa. Matilde Ester, todo el recinto terrible lo perdería, donde el 95% de la obra es de Guayas. Y fíjese usted, nosotros en 15 días inauguramos la nueva carretera de acceso a Matilde Ester. Es decir, el gobierno provincial ha invertido $800,000 para que pase a ser parte de territorio, si es que, por supuesto, si es que se dan las cosas como esperemos que no se den, ¿no? Para que pasen a ser parte pues, de territorio de la hermana provincia de Los Ríos. En el caso de Abdón Calderón, que admitimos que es un tema más complicado, igual es 1 kilómetro cuadrado, que es el área amanzanada de Abdón Calderón, que está incluso mucho más cerca de Balao. Y en el caso de las Tachuelas, ya lo dije y lo vuelvo a usar como ejemplo, la propia alcaldesa encargada hoy en funciones nació allí y es de Guayas. Consecuentemente, pues, hablando ahora de las acciones que dice Pocho, bueno, hay algunas otras, para las cuales sí hay que esperar que pasen las elecciones, como por ejemplo la convocatoria a una gran asamblea provincial, que es lo que vamos a hacer, donde estén presentes las fuerzas vivas. Y ahí sí esperamos que con los asambleístas electos, para que renovemos ese compromiso, porque estamos seguros de que los tiempos se van a venir cortos para que en el presidente de la República tenga tiempo de revisar la información por más dirigida que esté. Y esperamos más bien, o también, que acepte la recomendación, la sugerencia, el pedido, que lo haremos por escrito
de la provincia del Guayas de que este tema sea tratado por la próxima asamblea. Saludar, también ya está con nosotros, es un buen cambio, se fue Clever Chica como con 85 años, el hombre de sub-75 y llegó Lenín Artieda, quien ya está con nosotros. ¿Y hasta cuántos cambios admiten en este partido? Solamente uno, porque el hombre como tenía la tercera edad y va a participar en la selección sub-70, así que se fue a entrenar el hombre. Buenos días, Lenín Artieda, qué gusto estar en el panel con nosotros, acá con el prefecto del Guayas en AER. Para todo el Ecuador. Buenos días, Eduardo, a los compañeros de la mesa, a usted, prefecto. Usted es el único que no se puede cambiar. No, aquí no. para usted no hay cambio. No hay cambio. Una cosa es lo que deberían ser y otra muy distinta aquello en lo que los eventos, los acontecimientos se terminan convirtiendo dependiendo de las actuaciones de los líderes o de quienes detentan el poder político, llámense gobernador, legisladores o alcaldes. ¿Qué posibilidad existe, prefecto, de que este tema se politice hasta el punto de llegar a convertirse en una oferta de campaña? ¿Qué posibilidad existe de que usted contribuya a la politización del tema, tomando en cuenta que ha convocado a una reunión de candidatos o de aspirantes a una dignidad popular? Y una última cosa, prefecto, ¿cree usted que siendo el presidente de la República quien tiene la última palabra a la hora de decidir, se cobre esa cuenta pendiente que tiene con usted y con Centro Democrático al haberse terminado la alianza que existió durante tanto tiempo entre su organización política y Movimiento País? A ver, en cuanto a su primera pregunta, no se puede hablar de politizar el tema porque yo soy prefecto del Guayas y mi obligación es defender la heredad territorial del Guayas. En segundo lugar, ni yo soy candidato, ni la provincia está de candidata a nada. Y como dije al comienzo, Lenin, nosotros no podemos actuar defendiendo los límites de Guayas con un calendario al lado. Si nos queremos preguntar por qué se da en estos días, habría que preguntarle al CONALI por qué nos informaron ahora. Mucho peor. Dos de los 4 casos ya estaban con informe desde abril, y recién nos hicieron conocer a finales de septiembre, a principios de enero. Si estaban desde abril, ¿por qué no nos dieron, por qué no nos notificaron en esa época y esperaron hasta el final de año? Ya están a las puertas del proceso electoral. Y lo segundo, dudo mucho que el presidente de la República tome este tema como político, porque es un asunto no solamente que es técnico, sino que afecta a los intereses de la provincia del Guayas. Y a mí no me parece que el presidente de la República, hasta a la hora de pesar la opción o el crecimiento de su movimiento en las provincias vecinas, lo pueda comparar con la provincia del Guayas. Sería más o menos echarse encima a la provincia del Guayas, porque créamelo que ya Guayas ha sido suficientemente hostigado a lo largo de su historia, y en este momento por eso estamos con apenas poquito más de 18.000 kilómetros cuadrados. Yo me permito poner en duda eso, y por si acaso es que estamos pidiendo que el tema sea tratado por el próximo presidente y por la próxima Asamblea Nacional. Perfecto. El peso político de una nueva desmembración de la provincia del Guayas sería para usted, no para quien tome la decisión. ¿Quién ha dicho? ¿Acaso soy el único guayasense? Aquí está, mire, a él me está dando esta hora de tiempo porque le interesa el tema. Hemos tenido el apoyo de numerosos alcaldes, de comunidades enteras que nos han buscado, porque saben que estamos defendiendo la provincia. El peso político, a ver, le voy a poner un ejemplo y lo digo con mucha modestia. Durante los sucesos de la Manga del Cura, cuando empezamos nuestro trabajo para defenderla, 1 de cada 10 ciudadanos de la Manga estaba con la posición pro Manabí. Terminamos con 4 de cada 10 con la posición perdón, 9 de cada 10 estaban con Manabí. Terminamos con 4 de cada 10 ya por la tesis de la provincia del Guayas, porque hicimos un trabajo importante. Y si usted mide la calificación de la gestión del prefecto de aquí para acá, no ha cambiado en nada, porque el ciudadano sí vio cómo nos empeñamos prácticamente solos,
junto con la Comisión de Límites, junto con el personal Diga que de la solos prefectura. nomás, prefecto, diga que no recibió apoyo del No gobierno, reci- diga que no pero si recibió ya lo he el dicho. apoyo que sí recibió Manaví, Pero donde si lo pusieron que pasa es que usted oficinas llegó del Ministerio al de Salud, cambio. de Bienestar Usted Social. llegó al cambio, pero ya lo bueno. dijimos al comienzo, Pero dígalo otra vez, pues, efectivamente. no hay problema. Lo digo con todo gusto. Solo hice una excepción, y la excepción que hice fue que dos asambleístas de país, sí, estuvieron en un acto político, que fue en un acto político fue el desfile de la manga del cura. En el resto no hubo absolutamente presencia oficial, digamos, como sí la hubo en otras provincias. Mire, es más, el día del desfile, aunque insisto, estamos lloviendo sobre mojado, pero grafica las cosas. Desfiló el gobernador, los asambleístas, hasta los maestros de las escuelas. Usted estuvo, Víctor Hugo, era todo Manaví respaldando su causa. Acá le pasaron la pelota a que sea el prefecto, nadie se quería quemar, todo el mundo anda haciendo cálculos políticos. Vamos a concretar el tema. Con todas esto, cuando tú comenzaste la función de prefecto y previo, recuerdo que nos reunimos y vimos que eran, me parece que 11 o 13 problemas. Algunos se han ido superando. Sí. Son estos los últimos. Quedaron 6. 6. Uno que se definió por consulta, que Sí, es la manga, del cura y 5 más. 5 Estos más. 4 a los que he hecho Sí. referencia, y queda todavía el piedrero Ya. del triunfo. Te pregunto, para que la audiencia lo tenga claro, más allá del desmembramiento, que es espantoso, porque es un tema contra nuestra pobre provincia, que siempre la desmembran y se llevan, y es una cosa espantosa, pobre provincia, y la gente no se da cuenta, mira con lejanía lo que sucede, y es con nuestra provincia. Vamos uno por uno para puntualizar y darle paso a Otto de los temas que tenemos. ¿En qué fase están todos o todos están en el CONALI? A ver, ya del CONALI salieron, ya nos notificaron a nosotros y ya están en la Presidencia de la República, y esperamos que el secretario jurídico de la Presidencia vuelva a analizar esa documentación y ojalá convoque a otros técnicos para que también opinen y ojalá nos cite a los técnicos de la prefectura, al prefecto, al presidente de la Comisión de Límites para aportar con más documentación. Pero lo otro es que quiero explicarles rápidamente por qué es que se producen estos temas de la pertenencia. Resulta que hace muchos años, todos estos predios que hoy son pretendidos por otras provincias hermanas, no es nada contra las provincias hermanas, eran grandes latifundios. Como eran grandes latifundios, grandes haciendas, la mano de obra más barata venía de la sierra, o venía de otras provincias, y era contratada por Guayas, que siempre fue la provincia de más alta producción en el campo. ¿Qué es lo que pasó? Con la reforma agraria se legalizaron las tierras, estos ciudadanos, hermanos de otra provincia, quedaron a vivir en Guayas. Y resulta que empezó a despertarse el sentimiento de que, bueno, si yo nací en Cañar, estoy trabajando aquí, esto es de Guayas, pero es mío, y yo soy de Cañar. Entonces, y voto en Cañar, es verdad, y yo voto en Cañar. Consecuentemente, el piedrero, por ejemplo, no, esto es Cañar, y no es Cañar, es Guayas. Lo que ocurre es que esos latifundios se poblaron de ciudadanos de otras provincias vecinas, y ahora estamos discutiendo el tema de la pertenencia. Y yo hice una comparación. Sí. Es como que mañana en Bastión Popular, lo digo con respeto y afecto porque tenemos muchísima gente amiga en Bastión, donde el 50% de los pobladores son manavitas, van a pedir consulta porque sienten que es territorio de Manaví. Es absurdo. O que en Nueva York, en Queens vamos a hacer exactamente, Guayaquil, los ecuatorianos Quito, quieren que vamos a sea hacer un pedazo de Ecuador. Es absurdo. Jimmy, sí. Oiga, perfecto. Entonces, estos 5 están en la Presidencia de la República. ¿Qué pasa? 4. Falta el del piedrero. ¿Qué pasa de allí? De allí, el presidente tiene la opción de revisar esa documentación y de no asumirla al 100% como el CONALI se la ha presentado. Y enviarla a la Asamblea. Pero nosotros esperamos, insisto, que sea a la próxima Asamblea. Porque vuelvo a lo mismo. Si usted escucha y lee que los asambleístas afirman que no es su competencia este tema, ¿qué aspiración justa puede tener Guayas de que el tema sea tratado, o de que el asunto límite sea tratado responsablemente y con cariño para defender la heredad territorial de Guayas? Preferimos que sea la próxima, no importa quién sea electo. Muy bien, solamente para seguir con nuestro expresidente, querido amigo Otto Sonnenholster, decir las emisoras que están transmitiendo: Universal, La Prensa, Revolución, Rumba, Morena, Calidad, esto es en el Empalme, Élite, Águila, Caravana, CRE,
Carrusel, Super K, Teleradio, Cupido, Sistema 2, Sucre, Tropicana, Forever, Atalaya y 99 y Radio Huancavilca, presidente Otto. Prefecto, de llegar esto a la Asamblea, ahí hay representación provincial en la Asamblea, usted tiene representantes de El Oro, de Azuay, de Cañar, de Chimborazo, de Bolívar, Los Ríos, Manabí, Santa Elena, todas son provincias que en algún momento tuvieron o siguen teniendo dificultades con Guayas, es decir... Bueno, ya también, Santa Elena y el Oro no. No, de acuerdo, pero lo que le quiero decir es que su origen, su génesis viene de alguna situación limítrofe o total con Guayas. Eso quiere decir que lo más probable es que los representantes de esas provincias en el legislativo, que son muchos, porque estamos hablando de algunas provincias, tengan alguna posición definida contraria a los intereses de la provincia de Guayas. Ahora, yo diría más que me refiero ya Guayas, al plano político al momento de llegar a la Asamblea. Más que contraria a Guayas tendrán una posición pro su provincia y que así debería ser también con pero Guayas. Por ejemplo, en el caso de Santa Elena y El Oro, que usted dice no tienen vela en este enredo, claro, pero en algún momento lo tuvieron, o en el caso de Santa Elena, totalmente salió de la provincia del Guayas en su momento. Es difícil que esos representantes de esa provincia tengan una posición política ya en la Asamblea contraria a los intereses de provincias que pueden estar en una situación similar. A eso me refiero ya en el plano político de la votación legislativa. Claro, tanto usted como yo estaríamos un poco especulando porque esperamos que los argumentos de Guayas sean como son efectivamente tan sólidos y convincentes que los asambleístas vean con claridad que la única provincia que ha venido perdiendo territorio en estos años, solamente hago la excepción de Pichincha con la provincia de Santo Domingo, ha sido Guayas. Y mire, los grandes problemas se formaron en la propia Asamblea Nacional cuando cada vez que se creaba una parroquia nueva o un cantón nuevo le iban quitando un pedacito a Guayas. O iban haciendo algún artificio para que parezca que ese límite no era a la derecha sino a la izquierda. Entonces, a lo largo de la historia, todos los problemas han surgido justamente por esa razón, porque todas las provincias, todos los cantones, todas las parroquias se han formado siempre a costillas de un pedacito de Guayas. Y allí se han producido estos asentamientos a los que hago referencia. Estamos en los episodios finales ya de esta. Me refiero a que sabemos, prefecto, y cuando el presidente de la República puso entre las prioridades de sus objetivos de gobierno resolver los problemas limítrofes internos. Y eso está muy bien. Ya, es correcto, la mayoría eran en Guayas, como usted lo está refiriendo, pero ¿cree usted que ya ahí terminaría esto? Porque realmente es impresionante cómo tenemos este tipo de problemas. Todos queremos que terminen y yo debo decir que a mí siempre me ha parecido muy bien que se utilice un mecanismo como el que nos plantearon inicialmente para resolver el asunto límites. Siempre y cuando sea con objetividad. Pero resulta que no ha habido esa objetividad y resulta que los fallos han sido contrarios a la provincia del Guayas. Se cuestionó en algún momento, y algo leí respecto de que en el Piedrero no hubo consulta porque el prefecto del Guayas, a pedido mío, porque el prefecto del Guayas pidió resolución institucional, y claro que pedí, porque son territorios de Guayas. No cabía duda en eso. ¿Qué es lo que hace que en Cañar haya esa especie de sentimiento en alguna parte de la población pro Cañar, a pesar de que está a 8 minutos del Triunfo y está a 2 horas de la Troncal? Que la escuela, el colegio, se llama Provincia de Cañar. El profesor, el director es de Cañar y a los niños les enseñan que son de Cañar cuando están en la provincia del Guayas. Estas cosas que pudo haberlas corregido desde un primer momento el Ministerio de Educación de años atrás nunca han sido corregidas. Y es por eso, y bueno, y usted verá también que hay una especie de batalla cuando de otras provincias, por ejemplo, empiezan a cedular a ciudadanos que están asentados en la provincia del Guayas como y los hacen votar en Cañar o en Azuay, o etcétera, etcétera. Yo diría que es una suerte de extraña coincidencia que todas las acciones que se han venido desplegando a lo largo de estos últimos años han sido contrarias a los intereses de Guayas. Y qué pena que habiéndose ideado un mecanismo que era bueno, termine en que no nos pongamos de acuerdo, porque, y vuelvo a lo del inicio, a mí nadie me puede decir que como prefecto del Guayas tengo que quedarme callado y no defender los intereses de la provincia y no defender la heredad de la provincia. Por más que se haya, en el supuesto no consentido, que se haya actuado de buena fe, pues resulta que todos los fallos han sido contrarios a Guayas.
Esas coincidencias son absolutamente infelices. Sigue Víctor Hugo Poveda en este conversatorio de la Ciudad Ecuatoriana de Radiodifusión, esta mañana con el prefecto de la provincia, Jimmy Jairala. Podríamos definir, señor prefecto, luego de toda la explicación que usted ha hecho a aire, que el tema limítrofe de la provincia del Guayas está en manos, es responsabilidad del señor presidente de la República. Es una corresponsabilidad entre el señor presidente de la República y la Asamblea Nacional. Ojalá la próxima. Porque el presidente de la República es el que tiene que elaborar el proyecto de ley de límites. ¿Por qué no lo elabora todavía? No todavía, porque en el caso de Guayas todavía falta el Piedrero. Y el Piedrero, Cantón El Triunfo, provincia del Guayas, son 168 kilómetros más o menos. Imaginamos que cuando ya el CONALI nos notifique, si es que a lo mejor ya resolvieron y no nos han notificado, porque lo que le dije ya que pasó, 2 notificaciones de abril nos la enviaron a fin de año. Una vez que se defina lo del Piedrero y algún otro caso pendiente en el país, pues el próximo paso es, luego de analizar y ojalá corregir ese informe, enviarlo a la Asamblea, donde se abrirá un debate que ojalá sea un debate histórico y un debate donde los asambleístas de Guayas defiendan a capa y espada, en el sentido bueno de la palabra, los intereses de esta provincia, porque no podemos seguir permitiendo que se achique a la provincia del Guayas. Guayas no puede seguir achicándose, cercenando, y además, al paso que vamos, mañana, pasado, se inventa algún otro conflicto y podríamos, a lo largo de los años, más adelante, correr el riesgo hasta de tener por ahí algún asambleísta menos. Todas son riesgos que no digo que se dé hoy, pero son riesgos que corre la provincia del Guayas. Y evidentemente el tema de renta sí va a ser afectado, evidentemente el tema de turismo va a ser seriamente afectado. Yo no hablo de que haya minas de oro o no haya minas de oro en Santa Rosa de Guaclara, a mí no me interesa ese tema. Me interesa es que son territorios de la provincia del Guayas y como territorios de Guayas deben permanecer dentro de sus límites. Siga Pocho Hart, por favor, 7:40 de la mañana, 20 minutos. Gracias, Eduardo Estorgio. Prefecto, ayer escuchaba yo que el muro de Trump cuesta $8.000 millones. Yo creo que el muro de Jairala puede costar $8 no más. ¿Y a qué llamo yo esto del muro de Jairala que no cueste más de $8? Que se elabore en un mapa, un cartón, una cartulina, ahí pueden ir 6 de los $8. De una vez por todas, sellar las fronteras del Guayas y que eso ya quede notarizado, protocolizado en ley de la forma que sea, para que aquí en adelante ya han pronunciado que no van a asistir a la convocatoria que usted efectúe el día de hoy, porque no se prestan para el juego político. ¿Cuáles son los dos? Y son los de Alianza País y los Social Cristianos. No, perdón, punto de orden. ¿Sí? Ayer, y esto no es ninguna infidencia, porque yo no hago conversaciones secretas. Ayer se comunicó conmigo el alcalde de Guayaquil a manifestarme que sus candidatos van a estar hoy día allí. Qué bien, vale la clase. Pocho Hart, nos quedan 2 minutitos, por favor. Sí, finalmente, 7:56. perfecto. La presencia hoy de los potenciales asambleístas, porque de los que vayan, obviamente no llegarán todos a la asamblea, pero sí llegarán algunos. Eso los comprometerá a apoyar esta causa. Está bien, el apoyo político es importante de 20 asambleístas, de 25 alcaldes, etcétera, pero vuelvo a repetir, su mensaje para buscar que apoyen 3 millones y pico de guayacenses, 20 personas o 45 sumados los asambleístas con los alcaldes, 26 con el prefecto, es un grupo importante pero minúsculo. ¿Cómo lograremos captar el apoyo del grupo mayúsculo que son 3,5 millones de guayacenses que tienen que comprometerse con esta causa? Bueno, yo estoy considerando el supuesto de que los asambleístas representan a los ciudadanos, pero si se quiere, coincido con usted en que necesitamos otro tipo de acciones pacíficas como una gran asamblea provincial, que sí la vamos a hacer después de las elecciones, para que no solamente estén pues asambleístas o futuros asambleístas como ahora, invitar a los medios de comunicación, a los colegios profesionales, para que finalmente la provincia del Guayas se vea desde afuera, que la posición de la provincia es unitaria, es sólida. Lo que a mí me da la impresión es que afuera o en otras provincias
como que interpretan que este es un tema que a los guayacenses no les interesa, porque siempre ven a la prefectura, a la Comisión de Límites y a determinados comunicadores defendiendo las tesis de Guayas. Sí, sí. En esa gran asamblea deben estar todos los actores sociales de la provincia del Guayas, y esa asamblea se realizará después de las elecciones para que no digan que quiero hacer político este tema. Perfecto, agradecerle a usted y a los panelistas, a Otto Sonnenholzer, a Lenín Artieda, también al Pocho Harp y también a Víctor Hugo Poveda, y a mí como presidente de AER. Realmente le digo, nuestro deseo siempre